Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesús una vez más, reunidos para esta lección que nos toca para este fin de semana. Yo agradezco al Señor este tiempo que Él me da de poder dedicar este estudio para que cada uno de nosotros podamos ir siguiendo paso a paso, capítulo a capítulo, cada lección. Todas las lecciones nos dejan una enseñanza. Todas las lecciones son dignas de poder meditarla, reflexionar en ella y también hacer una aplicación espiritual para nuestra vida el día de hoy. Espero que el Señor nos bendiga, espero que el Señor nos ayude y vamos a orar al Señor para entrar de lleno a esta lección. Así aprovechamos el tiempo que tenemos, que es una hora, un poco menos, para meditar y no pasar por alto esta lección. Entiendo que en muchos lugares, por temas de elecciones, votaciones, no van a tener escuela dominical, pero sí vamos a tener el estudio para que podamos no saltarnos. Y ya vamos concluyendo el libro de Josué. Entonces es importante. Hay lecciones muy hermosas que se nos han presentado y que a pesar de que sucedieron hace muchos años, siguen siendo muy actuales en el mundo en que vivimos hoy, especialmente para nosotros, para la iglesia. Que el Señor nos bendiga, oramos delante del Señor. Amado Dios, Padre bendito, misericordioso, le damos gracias en esta hora, le pedimos, Dios mío, su ayuda, le pedimos su gracia, le pedimos, Señor amado, que sea con nosotros en este estudio de la palabra de Dios. Señor, te rogamos que seas dando la gracia a cada uno de mis hermanos, mis pastores, también mis pastoras, todos aquellos que tienen la oportunidad de poder escuchar, de poder ver este estudio, compararlo con las Sagradas Escrituras y haciendo esta aplicación a nuestras vidas. Le rogamos, Señor, esa gracia, porque sin esa gracia, sin esa ayuda, sin esa luz, Señor mío, esa claridad, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Te rogamos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor por esta oración. Podemos ya entonces dar lectura a la palabra del Señor. El tema que tenemos para esta semana es la lección número 47 para el domingo 24 de noviembre y tiene por tema Cuidando la heredad recibida. Cuidando la heredad recibida. Está dividida en dos partes, el pecado de Judá y una grieta que amenaza ruina. Una grieta que amenaza ruina. La lectura bíblica para esta lección es solamente un solo versículo y este se encuentra en el libro de Josué, capítulo 15, el último versículo, el versículo 63, dice así en el nombre del Señor Jesús. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Ese es el texto que tenemos que cierra el capítulo 15 para dar paso entonces a el territorio que le fue asignado a Efraín y luego en el otro capítulo el territorio para Manasés. Entonces vamos a mirar que en este capítulo nosotros ya sabemos que eh, este capítulo comienza precisamente con el territorio que corresponde a Judá, una de las tribus más importantes de los hijos de Israel. Y es un largo capítulo con 63 versículos y en este capítulo encontramos esa distribución con todas sus ciudades, todas sus aldeas, todos sus límites y que al final nos encontramos con este texto que nos debe hacer meditar hoy en día, ¿no? Estamos hablando acerca de cuidar la herencia que recibimos. Entendemos que después de las guerras, después de la conquista, viene la repartición de la tierra y en eso estamos ahora, en la repartición de la tierra. En este caso, lo que le corresponde a la tribu de Judá. Es un gran territorio,
un territorio muy grande que les corresponde. Yo estaba mirando aquí que desde el versículo 22, por ejemplo, hasta el versículo 59, hasta el 61, 62 prácticamente, hasta el final, encontramos que a Judá le corresponden muchas ciudades. Yo las conté, son 118 ciudades con sus aldeas. Entonces es un territorio enorme. Y sella este capítulo el escritor sagrado con este texto que dice que eh, eh, si bien es cierto, tomaron ellos todas estas ciudades, pero aquí hay un tema con una ciudad llamada Jebús, que como nos muestra las escrituras y como dice el versículo 63, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Jebús es el nombre antiguo que tenía la ciudad que hoy nosotros conocemos como Jerusalén. Los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Entonces, de esa misma manera, en este capítulo 15 nosotros encontramos la lección pasada, donde la Hebrón que fue entregado a Caleb, que se llamaba Kiriat Arba, fue entregado a Caleb. Entre esta porción de tierra que le corresponde a la tribu de Judá, a Caleb se le da, ¿no es cierto?, Hebrón, que está dentro de los límites de los hijos de Israel, en este caso la tribu de Judá. Entonces, nosotros vemos que también está esta ciudad, de todas estas ciudades, una lista larga, usted puede verla, está Jebús, donde habitan los jebuseos. Y allí nosotros encontramos que esta es una ciudad cananea, como todas estas ciudades cananeas, ¿no es cierto? Que se encontraba en la zona montañosa, en realidad. ¿Por qué? Porque allí mismo estaba la colina que después con el tiempo era el monte de Sión. El monte de Sión también es como sinónimo de Jerusalén. Jerusalén estaba emplazada, o Jebús estaba emplazada en una zona de colinas, de montañas, podríamos decir, una zona montañosa, donde el lugar era muy estratégico y era difícil tomarla, no era fácil. Era una ciudad que permitía una excelente defensa contra los invasores. Entonces, esta ciudad de los jebuseos, que como digo fue cambiada después por el nombre de Jerusalén, es donde habitaban estos habitantes cananeos, ¿ya? Eh, Podemos decir en realidad que esta era una herencia de la promesa de Dios que Dios le dio a Abraham para sus hijos, donde estaba incluido todos los cananeos, entre ellos también los jebuseos. Finalmente fue el rey David quien le cambió el nombre a esta ciudad. Nosotros lo podemos ver aquí. Ellos siempre opusieron resistencia, ¿ah? Fueron unos habitantes muy tenaces y oponían resistencia a, a que fueran tomados. Eran, me imagino yo, excelentes guerreros que no de cualquier manera iban a entregar su tierra. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos para ir dando cuenta que ellos estuvieron, algunos dicen, casi más de 400 años en esa tierra, que no pudieron echarlo. Ahí el texto dice que ellos no lo pudieron echar. Entonces, Primera de Crónica 11, versículo del 4 al 5 dice: entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. O sea, estamos hablando, nos trasladamos del tiempo de Josué hasta el tiempo de David, que pasaron muchos años. Y los moradores, dice, de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David había dicho
y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David, adelantado y creciendo, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. O sea, es decir, quien finalmente subyugó de alguna manera a esta ciudad fue el rey David. No fue en tiempo de Josué, no fue en tiempo de la tribu de Judá, ni de Benjamín tampoco, porque esta ciudad fue asignada por suerte a Benjamín. La verdad que estaba entre el límite entre el territorio de Judá y el territorio de Benjamín. Entonces podemos ver que durante todo ese tiempo, el tiempo de Judá, fue muy difícil, muy difícil. El rey de Jebús fue Adonisec. Adonisec, ya pasamos algunos temas y vale la pena recordar que se juntó con 4 otros reyes para hacerle frente, primero para atacar a los que vivían en Gabaón. Recordamos que Gabaón se pasó al lado de Josué, y por esa razón Adonisec, el rey de Jerusalén, reunió 4 reyes para hacerle la guerra a Gabaón, y Josué tuvo que acudir en realidad en su ayuda. Entonces pelearon contra ellos, los derrotaron en aquella guerra, pero finalmente ellos se esparcieron, seguramente muchos escaparon, no murieron todos, y se reagruparon en realidad. Era un pueblo, como digo, muy tenaz. Ellos se reagruparon. En Josué capítulo 11 nos muestra que ellos se juntaron al rey Javín, nuevamente, capítulo 11, versículo 3. Vamos a dar muchas referencias en esta lección, pero no las vamos a leer porque son muchas. Usted puede detener el video y busca la cita, la lee para confirmar lo que estoy diciendo. Entonces, en Josué capítulo 11, versículo 3, después de que habían sido derrotados, se juntaron a este rey de Hazor, Javín se llamaba, y bueno, fueron nuevamente derrotados. Ahí a campo abierto fueron derrotados, y así pasaron los años, y a pesar de todas estas derrotas que sufrieron los jebuseos, de alguna manera, ellos continuaron viviendo alrededor de Jerusalén durante muchas generaciones. Como digo, más de 400 años ellos siguieron viviendo allí, y no fue posible arrojarlos completamente. Bueno, el texto que hemos leído nos dice que habitaban hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. En tiempo de los jueces también los encontramos, allí en Jueces 3, vamos a buscar alguna referencia, ¿no es cierto? Jueces capítulo 3, que el libro de Jueces está después del libro de Josué, así que es fácil buscarlo. En el capítulo 3, del 5 al 9. Mire, ¿qué es lo que dice esta porción bíblica? Dice, y así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Precisamente eso era lo que Dios quería evitar. Precisamente eso era lo que Dios esperaba que el pueblo no hiciera, que se unieran a ello, que se juntaran a ello. Ellos nunca dejaron sus dos costumbres idólatras, y finalmente se emparentaron en familia. Y esto un poco es el tema que trata hoy en día esta lección. Esta lección justamente trata de eso. Acuérdense que el título es Cuidando la herencia recibida, el pecado de Judá.
Entonces, ¿dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo la falla de Judá, de la tribu de Judá, de los hijos de Israel? El no haber vencido, no haber desalojado, no haber echado a los habitantes de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, como podemos ver acá en el libro de los jueces, ellos se acomodaron con ellos y finalmente se unieron, lo cual estaba totalmente prohibido. Todos sabemos que estaba prohibido. Miren lo que dice el libro de jueces, ¿ya? Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Estamos en el libro de los jueces. El libro de los jueces es una historia negra, oscura del pueblo de Israel, precisamente por no haber desalojado, haber echado a los habitantes de Canaán cuando tenían todas las armas, tenían todo el apoyo de Dios, tenían todo a la mano para realmente tomar posesión completamente de la tierra. Pero como ya leímos en la lectura bíblica, los jebuseos no fueron echados y habitaron con ellos. El habitar con ellos significó realmente que llegaran a emparentarse y a tener familia, se casaron en realidad entre ellos. Eso provocó la ira del Señor. Dice, entonces ellos, como eran siervos de Cusán Risataín, 8 años. Mire, cómo pasamos en realidad de ser hombres libres, de ser hombres que tienen posesión en la tierra, cómo pasan ellos ahora a ser esclavos, a ser, ¿no es cierto?, esclavos, a servirle a este rey de Mesopotamia. Entonces ellos en esa aflicción, en esa angustia, clamaron a Dios. Y Dios, que es grande en amor y grande en misericordia, los escuchó. Él escucha la voz del que está preso, del que está cautivo. Y esa era la condición que ellos tenían. Entonces dice que ellos clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador. El libro de los jueces se trata de libertadores. Cada cierto tiempo Dios levantaba un varón lleno del Espíritu de Dios y enfrentaba a sus enemigos y les daba una libertad. ¿Ah? Pero con el tiempo volvían a caer en pecado, volvían a clamar a Dios y Dios les volvía a levantar otro libertador llamado jueces. Y así, como una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo, nuevamente arriba, nuevamente abajo. Esa es la historia del libro de los jueces. Entonces ellos clamaron a Jehová y Jehová le levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz. Este personaje a nosotros debiera hacernos recordar que el yerno, ¿no es cierto?, de Caleb se llamaba Otoniel. Recordamos la historia pasada que Caleb pidió el monte de Hebrón y dijo, el que tomare este monte yo le daré a mi hija. Entonces Otoniel, que es el primer juez de Israel, tomó esa fortaleza de Hebrón, le quedó para heredar a los hijos de Caleb por la promesa que Dios había hecho. Entonces, como podemos ver, ya en ese tiempo, recién tomada la tierra, ya el pecado de los hijos de Israel había provocado esta ira de Dios porque ellos no se habían cumplido la promesa, la palabra de Dios de expulsar y todo lo contrario, entran a emparentarse, ¿ya? Y por eso ellos clamaron y este hombre, ¿no es cierto?, este varón, Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, porque además era su yerno, pero además era su sobrino, ¿ya? Y él le dio a su hija Axa para que, por premio, por haber tomado. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Sí, yo dije Mesopotamia, pero es Siria en realidad. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y así comienza la historia en el libro de los jueces en que el pueblo de Israel
cae en pecado de idolatría, porque eso es lo que provoca esta unión entre un hijo de Dios y digamos, estos cananeos que al final nunca dejaron sus costumbres, nunca dejaron su idolatría y finalmente inclinaron el corazón de los hijos de Israel lo inclinaron hacia la idolatría. Entonces es un episodio triste en realidad, es un episodio triste. Entonces, como digo, a pesar de todas las derrotas que tuvieron los jebuseos, nunca finalmente los derrotaron completamente. ¿Ah? Como decimos, como vimos recién acá, eh, solamente cuando David llegó a ser rey sobre todo Israel, realmente allí eh, pudieron ser de alguna manera expulsados, pero no completamente porque siguieron viviendo en sus alrededores. Entonces es muy importante, si uno va a Primera de Reyes, por ejemplo, vamos a buscar Primera de Reyes 9:20, eh, hay una historia muy interesante, hermanos amados, cuando David se le ocurrió hacer un censo, ya él estaba gobernando y se le ocurrió hacer un censo en Jerusalén y eso desagradó a Dios y Dios envió un juicio. Entonces, eh, él vio, ¿no es cierto?, al ángel de Jehová, cómo destruía, ¿no es cierto?, cómo venía la mortandad y el profeta eh, le habla a David y le dice, la única manera, por decirlo de alguna forma parafraseando, de que se detenga esta calamidad, que se detenga esta mortandad, es que tú hagas un sacrificio a Dios, que hagas sacrificio a Dios. Y de esa manera el ángel iba a terminar con la mortandad. Entonces él llega precisamente a un lugar, a una era que le pertenecía a Ornán Jebuseo. Eso demuestra que ellos tenían tierra, ellos eran propietarios de la tierra. Y este varón, ¿no es cierto?, le ofrece a David la tierra, el lugar, todo para que él haga el sacrificio. Eh, y allí, solamente con ese sacrificio, recién eh, el juicio del ángel se detiene. Ese es un pasaje muy hermoso donde se escoge un lugar en toda esa zona, en esa área, en Jerusalén, donde después finalmente se levanta el templo. Entonces, pero a lo que voy yo es que la tierra le pertenece a este varón, ¿no es cierto?, que nosotros encontramos, Arauna Jebuseo o Ornán Jebuseo, nosotros lo encontramos en esta historia en el libro de Reyes. Eh, por eso que aquí en Primera de Reyes capítulo 9, versículo 20, dice, eh, asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente a caballo, todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos quedaron en la tierra después de ello, que los hijos de Israel no pudieron acabar, sino que hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Digamos que hasta el tiempo de Salomón, los jebuseos todavía habitaban y solamente pagaban tributo. Y como digo, antes allí él construyó el templo llamado de Salomón, y esa tierra le pertenecía a Ornán Jebuseo, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros vayamos viendo que la escritura cuando dice que habitan hasta el día de hoy, eso es así, eso era así, realmente ellos no pudieron hacerlo, no pudieron eh, echarlos completamente y esta unión significó finalmente como engaño. Se convirtieron en una trampa para el pueblo de Israel y fue muy engañoso para su pueblo, ¿ya? Y así hoy en día en realidad cuando uno mira esta figura de matrimonios mixtos,
El único propósito de nuestro enemigo y nuestro adversario es destruir el carácter separado del pueblo de Dios. El carácter separado. Si uno mira el texto de memoria nos habla de que nosotros somos un pueblo santo, que debemos ser santos porque Él es santo. Y Él nos ha apartado de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas sus costumbres, debemos de entender en realidad, ¿no? De todas sus costumbres. Jesús, que habitó en medio de gente pecadora, fariseos, publicanos, pecadores, rameras, qué sé yo, Él siempre atendió esa necesidad, pero nunca fue cómplice, nunca tuvo participación en sus pecados. En la cultura y en la sociedad, Jesús podía relacionarse perfectamente en realidad con esa gente pecadora, como es hoy en día nosotros, en los trabajos, en la escuela, en la universidad, en el barrio, pero no debemos ser cómplices de sus pecados y de su falta. Entonces, ¿por qué? Porque somos un pueblo apartado, un pueblo separado. Y eso es lo que Dios quería evitar que le sucediera al pueblo de Israel, que no se mezclaran, que no se unieran en yugos desiguales, porque Él sabía que esa gente iba a inclinar sus corazones al pecado, a la idolatría, a todo esa situación, ese carácter que por otra parte hace que el Hijo de Dios, que es un hombre apartado para Dios, consagrado para Dios, pierda esa calidad de ser apartado para el Señor. Entonces, es importante ver esta figura que aparece aquí porque hay mucho que en la escritura siempre está mostrando. De hecho, uno busca en el libro de Esdras, por ejemplo, encontramos nosotros esta figura que ellos tuvieron mucho problema. ¿Ah? Mire, lo que dice Esdras capítulo 9, dice, estamos hablando de Esdras, el sacerdote, después de la cautividad en Babilonia, cuando en el tiempo de Nehemías, de Esdras, de Zorobabel, ellos regresan a Jerusalén, ellos vuelven a reedificar no solamente el muro, la ciudad, el templo, sino que vuelven a reedificar la vida espiritual del pueblo de Israel. El pecado los había llevado a la cautividad. Ahora, después de tantos años, de 70 años de cautividad, ellos se supone que se sanan de la idolatría. Pero todavía tienen el problema de la mistura, todavía tienen el problema de las uniones conyugales entre los jebuseos o los habitantes de Canaán con el pueblo de Dios consagrado y separado para él. Dice aquí que acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. O sea, aquí no estamos hablando solamente del pueblo, no estamos hablando solamente de la gente, estamos hablando de los líderes religiosos, estamos hablando, aquí dice, los sacerdotes y los levitas. Los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Entonces el problema persistía. Nos trasladamos, ¿no es cierto?, del tiempo de Josué, nos trasladamos pasamos por el tiempo de los jueces, llegamos al tiempo de los reyes, allí donde David logra de alguna manera construir Jerusalén, y echar de alguna manera en parte a los jebuseos. Pasamos por ese tiempo, llega el tiempo de los profetas, el tiempo del reinado de todos los reyes después de David, y llegamos al tiempo de Jeremías, al tiempo de Isaías primero, luego Jeremías y finalmente la cautividad, 70 años, y ya al retorno, al regreso, todavía persiste el mismo problema. ¿Qué problema? Es lo que dice la lección.
la lección. ¿Qué decía el título, ¿no es cierto?, en esta lección que estamos mirando? Más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlo. Allí está la causa, ahí está el motivo por los cuales viene todo este fracaso, estas espinas en sus costados que finalmente le llevan a apartarse de los caminos de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es la lección, de eso se trata esta lección, que el autor le puso como subtítulo a la primera parte, el pecado de Judá. ¿Cuál fue el pecado de Judá? No haber arrojado, no haber echado y mezclarse con la gente que quedaron allí pagando tributo seguramente. No conocemos finalmente las causas, hay causas probables por las cuales a ellos le pasó esto, quizás cansado de la guerra, quizás su comodidad era mejor quedarse. Recordemos que hay un episodio importante que no se ha tomado en ninguna de las clases, cuando hablamos, ni en las lecciones, cuando hablamos de las tribus que estaban eh, al occidente, al oriente del río Jordán, y me refiero a la tribu de Manasés, a la tribu de Rubén, la tribu de Efraín. Entonces, ellos realmente se quedaron al otro lado del Jordán. ¿Por qué se quedaron al otro lado del Jordán? Si bien es cierto, con Moisés llegaron a un acuerdo que el ejército de ellos, sus guerreros, iban a acompañar a sus hermanos para conquistar toda la tierra. Llega un momento en la historia de Josué que ellos se vuelven, después de largos años, quizás 4, 5, 7 años de batallar, vuelven a sus territorios, pero la pregunta es, ¿por qué se quedan allí? Se quedan allí simplemente porque allí habían buenos pastos. Ellos eran, ¿no es cierto?, Eh, tenían rebaño, tenían ovejas, tenían animales, eran ganaderos y los pastos eran excelentes. Entonces, eso demuestra la comodidad del cristiano en realidad. Eso demuestra que a veces nos queremos quedar en la comodidad, no queremos sacrificios, no queremos batallar, no queremos, ¿no es cierto?, orar, no queremos ayunar, no queremos consagrarnos, porque eso tiene un precio y nosotros queremos todo lo fácil, todo lo cómodo. Por ahí encontramos un poco más adelante la historia de los hijos de José. ¿Ya? Ellos vienen y a decirle que el terreno es muy estrecho, es muy poco para ellos, porque ellos son una gran tribu. Ya lo vamos a leer, ¿no? Aquí en la lectura bíblica que tenemos nosotros. Entonces, sí, aquí está. ¿Ya? Ellos vienen a reclamar que la tierra era muy, muy poca. Entonces Josué les dice, bueno, si ustedes son una gran tribu, vayan y tomen este territorio boscoso. Y lo vemos acá, mire, dice, y los hijos de José, y los hijos y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? ¿Ya? Y Josué le respondió, si soy pueblo tan grande, subid al bosque y haceos de desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, ¿no nos bastará a nosotros este monte? Y a todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura, ellos tienen carros cerrados. Y los que están en Beseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú los desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tengan carros cerrados y aunque sean fuertes.
Entonces, esa es la exhortación que inteligentemente Josué le da esta respuesta a los hijos de José, es decir, a Efraín y Manasés, ¿no? Ellos eran los hijos de José, que tomaron parte dentro de las 12 tribus. Son dos hijos que Jacob tomó como que los tomó como hijos suyos. Eran hijos de José, su hijo amado, pero estas dos tribus, Jacob las tomó como hijos suyos y ellos tomaron parte, ¿no es cierto?, en las 12 tribus de Israel, porque finalmente dos tribus no tomaron parte, José propiamente tal y la tribu de Leví. Entonces siempre se cumplen las 12 tribus. Entonces lo que le está diciendo ellos, nosotros queremos más terreno, pero tómenlo, si ustedes tienen el poder y son una tribu grande, ustedes los van a echar. Ellos dicen, pero ellos tienen carros cerrados, ellos nos va a costar, pero allí está el desafío que Judá no logró hacer, el desafío que muchas veces el creyente, el Hijo de Dios, no logra concretar, porque finalmente, como decía yo, los otros que quedaron al otro lado del Jordán se quedaron con la comodidad. ¿Para qué ir a guerrear? ¿Para qué ir a pelear? Si ya tenemos suficiente, si ya tenemos lo necesario, lo que necesitamos, porque a veces queremos que todas las cosas nos la den, nos la regalen, pero mirando al profeta Elías, podemos decir, no, no hay fuego si no hay sacrificio. No hay fuego. No desciende el fuego si no se arregla el altar y si no se hace el sacrificio, que muchas veces a nosotros no nos gusta, ¿no? No nos gusta. Ellos probablemente se quedaron conformes, lo hicieron tributario, querían oro, estaban cómodos, seguramente, y por eso no lograron echarlos como tenía que haber sido, ¿no? Entonces, esta lección resulta ser importante también. Uno la lee y ve tantos capítulos con sus ciudades, con sus límites. Esta es una lección, ¿no es cierto? En nuestra iglesia, nuestro hermano Juan Pablo, él presenta sus mapas y son muy instructivos en realidad. Pero aparte de todos estos límites, la lección práctica que nos deja es muy interesante, ¿no? El pecado de Judá. La tribu de Judá recibió su herencia y emprendió la conquista. El relato bíblico hace una descripción de los límites de su tierra y nombra todas las ciudades que conquistaron ante nuestros ojos. Son numerosos, incluso podríamos considerar que eran suficientes para levantar una gran nación allí. Pero al terminar el capítulo indica que hubo un pueblo que no pudieron conquistar, los jebuseos. Y de eso hemos estado hablando un poquito y ya usted puede ver que ellos trascendieron en el tiempo en realidad y que finalmente todo este tema les afectó enormemente. Es increíble cómo este tema afecta realmente. Entonces la ciudad de Jebús o Jerusalén, o algunos dicen mucho más atrás, mucho más antiguo, otro nombre, Salem, por ejemplo, ¿ah? Donde encontramos al sacerdote Melquisedec. Entonces, bueno, muchas tierras, muchos lugares tienen distintos nombres a través del tiempo, ¿no? Esta, como digo, en el libro de Josué fue asignada. Yo decía que está en el límite, creo que lo dije, ¿no? Que está en el límite entre la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Benjamín fue una de las tribus que quedó al sur, ¿no? Siempre funcionaron muy juntos, en realidad, Benjamín y Judá. Cuando el rey David fue rey, la única tribu que le siguió fue obviamente su propia tribu, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, esta ciudad que le fue asignada a Benjamín. Josué 18, lo vamos a leer aquí porque de pronto se nos va a ocurrir pensar y a quién le pertenecía esta ciudad.
precisamente cuando uno llega al capítulo 18, en el capítulo, versículo 11 en adelante aparece, como estamos en la repartición de la tierra, encontramos el territorio que le corresponde a la tribu de Benjamín, ¿ya? Y en el versículo 28 dice, Sela, Elef, Jebús, y entre paréntesis, que es Jerusalén. O sea, está dentro de los territorios que le corresponde a la tribu de Benjamín, ¿ya? Eh, lo vuelvo a leer, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén. Después de leer no una lista tan larga como la de las 118, dije, ciudades de Judá, aquí solamente son 14 ciudades para Benjamín, y donde está Gabaá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, porque se repartía conforme también a su familia. Entonces es muy importante ver, seguramente en la Biblia de pronto aparece esta ciudad asignada a Judá, asignada a Jerusalén, y aunque estaba en el límite, seguramente o probablemente el territorio estaba compartido por estas dos tribus. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude a nosotros también, porque lo importante es entender el propósito, el efecto que produce cuando, decía yo en otras lecciones, no se hace el trabajo y no se concreta el plan y propósito de Dios. Digamos, Él es Dios, Él puede hacerlo. Le dijo a Judá cuando él estaba en lo peor de su pecado, le dice, ¿acaso no soy yo capaz de tomar esta vasija, romperla y hacerla de nuevo? Así eres tú, Judá, en mis manos. Y eso es lo bonito. Ahí vemos la misericordia de Dios, que de lo malo Él puede hacer siempre algo bueno, ¿ya? Cuando todo está destruido, cuando todo está arruinado, cuando no hay manera, forma de tomarlo, de alcanzarlo, el Señor puede hacer su obra, porque Él es un Dios misericordioso, un Dios que esperamos que ponga sus ojos sobre nosotros y nos ayude para que nosotros podamos conquistar, tomar todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Cómo le llamamos? Herencia, heredad, lo que el Señor nos ha dado por misericordia. Una grieta que amenaza ruina. Bueno, la palabra grieta que amenaza ruina, bueno, está tomada en realidad de una de las referencias de Isaías, si no me equivoco, sí, Isaías 30. Vamos a buscar aquí Isaías capítulo 30, versículo 12. Isaías 30, versículo 12. Realmente aquí hay una exhortación. Isaías profetizó mucho antes que Jeremías, ¿ya? Y su mensaje básicamente es como el Evangelio, habla mucho de Jesús, habla mucho del nacimiento, habla mucho de este príncipe de paz. Pero ya Judá estaba, digamos, estaba corrompiéndose totalmente. Efraín, que es las tribus del norte, habían sido llevadas cautivos. Y la idea era que Judá aprendiera la lección, pero no aprendió la lección de corromperse, y que finalmente tuvo la misma suerte que las tribus del norte. En este caso, los primeros fueron llevados cautivos por Asiria, ellos fueron llevados cautivos por Babilonia, y a pesar de todos los mensajes, a pesar de todos los profetas, ellos, ¿no es cierto?, nunca confiaron, nunca buscaron a Dios de todo corazón. Es más, ellos buscaban ayuda en Egipto, ellos buscaban ayuda humana, cuando Dios perfectamente podría haberlos salvados y haber revertido toda esa sentencia, por decirlo de alguna manera, sobre Judá. Entonces, como digo, en estas lecciones que tenemos aquí en esta Isaías, capítulo 30, versículo 12, del 12 al 14, es precisamente esta advertencia que Dios le hace a Judá a través del profeta. Dice, por tanto, el Santo de Israel dice así, ¿por qué desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado? Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina,
extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Es decir, que el pecado de Judá es como una grieta en un muro, ¿ya? Que se extiende, dice aquí, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Es inevitable cuando la grieta se asoma en la pared. Es cosa de tiempo solamente para que la grieta avance y finalmente, por muy alto que sea la pared, se va a destruir, se va a desplomar. Quizá el ejemplo no es muy bueno, pero si usted ha tenido alguna vez la oportunidad de ver cómo a veces una pequeña trizadura en un vidrio, sobre todo en los vehículos, que siempre van a tener movimiento, empieza a avanzar, hasta que se triza totalmente. En realidad. Es inevitable que se quiebre, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice esta lección o este título, ¿no? Dice, una grieta que amenaza ruina. El pecado es una grieta. El pecado, ¿no es cierto?, en el hombre es una grieta que finalmente lo único que le espera es una caída, es una ruina, es un desplome, es una destrucción, porque el pecado, una vez que ha sido concebido, ya, una vez que la concupiscencia, el pecado, ha sido concebido, trae la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, ¿ya? Entonces es interesante poder ver, ¿ya? En este caso, los hijos de Israel no pudieron arrojar al cananeo, sino que el cananeo habitó entre ellos, ¿ya? La espina, como le dijo el Señor, van a ser como espina en tu costado. Fue el dolor de cabeza para ellos. Fue el dolor de cabeza para ellos, su fracaso de tener toda la tierra que Dios le había dado, la tierra heredada, prometida por Dios a su pueblo. Fracasaron en ese sentido en realidad. Como decía, quizás el conformismo, la pereza, el debilitamiento, la desmotivación, afecte totalmente a que el hombre no logre conquistar todo lo que Dios le ha dado, ¿ya? Entonces hoy nosotros también podemos ver quizá exactamente lo mismo. Hoy en día vemos iglesias, vemos congregaciones, familias, que podemos decir van de mal en peor, y Dios nos ayude en realidad, porque lo que queremos es alcanzar la victoria. Yo he vencido al mundo, vosotros también lo venceréis. Yo he vencido el mundo, el demonio y la carne, y el Señor nos prometió que de esa misma manera nosotros íbamos a tener esa victoria, esa victoria. Por eso señalaba yo que Levítico 20:26 nos habla, dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ese es el meollo del asunto. Os he apartado de los pueblos. Hoy en día la iglesia está en el mundo, pero el mundo muchas veces está en la iglesia. Muchas veces, de todas maneras, de todas formas, aún en sus costumbres paganas que muchas veces entran a la iglesia, que no tienen nada que ver con el evangelio, pero están enraizadas allí y es difícil sacarla. En este tiempo de Navidad hay mucho de paganismo en realidad en la iglesia, mucho de paganismo. Hay iglesias que meten sus árboles dentro de la iglesia misma del templo. Eso es paganismo en realidad. El árbol, el viejito pascuero, empieza a ocupar el lugar más importante de recordar que un día Dios miró con misericordia a esta humanidad y se hizo carne y vino a nacer en un humilde pesebre. El tema de los árboles es un tema que la gente antigua adoraba en los árboles. Hay una historia, no la voy a contar, pero toda la idolatría nace en tiempo de Mesopotamia, en tiempo de las primeras civilizaciones, ¿no? Un árbol caído, muerto, de pronto tiene un brote, eso lo toman como dar vida, ¿no? Algo muerto que está dando vida. Hay un tema importante, alguna vez haremos un tema con respecto a ese tipo de cosas en realidad.
muchas costumbres mundanas están dentro de la iglesia. Halloween vino a instalarse hace no muchos años en realidad en nuestro país, una exportación, ¿no es cierto?, extranjera, que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Hoy en día se ha instalado en las iglesias, porque muchas veces en muchas iglesias y muchos predicadores, muchos cantantes enseñan de que Halloween no es malo, que hay que vestir a los niños de angelito y ese tipo de cosas. También hay temas que tienen que ver con los niños por nacer. Antes de nacer le hacen una fiesta, usted sabe a qué me refiero. Todas esas costumbres mundanas eh, dan muestra de que la iglesia también ha sido permeada por las costumbres foráneas, por las costumbres del mundo, que no tienen nada que ver con el Evangelio Santo. Entonces el Señor nos ayude a nosotros para poder entender esta calidad de ser gente apartada del medio de este mundo, de las costumbres de este mundo. Hijitos, no miréis al mundo y las cosas del mundo, porque todo lo que el mundo está va a perecer, todo va a desaparecer. Entonces, como digo, en esta referencia hay una advertencia a Judá de no aliarse, ¿no es cierto?, en este caso, en el caso de ello, estaba hablando de Egipto. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. O sea, nada sirve, nada sirve. Y es lamentable, ¿no? Entonces, mirando alguna otra referencia, segunda de Corintios 10, 5, 6, el apóstol Pablo dice que nosotros no andamos en la carne, ni militamos en la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza. Es lo que les faltó a los judíos, es lo que les faltó al pueblo de Dios, y esperamos que no nos falte a nosotros, sino podamos aferrarnos en el Señor para que con las armas de Dios podamos vencer el mundo, el demonio y la carne. En nosotros mismos tenemos en nosotros una cabeza de playa, le llamo yo, porque el enemigo somos nosotros mismos muchas veces, ¿ya? Gálatas 5, versículos 7 y 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es lo que el apóstol Pablo le habla a los Gálatas. Habéis comenzado por el Espíritu y estáis terminando por la carne. Podemos empezar bien en el Evangelio, celosos de las cosas de Dios, pero con el correr del tiempo vamos siendo permeables, permisivos, y lo que antes para nosotros no transábamos, hoy en día sí transamos, nos acomodamos, hacemos vista gorda, y eso nos hace un tremendo daño, una grieta que amenaza, una ruina, un pecado, que una intención, un deseo que siendo consumado produce pecado, y ese pecado finalmente produce la muerte. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Porque finalmente un poco de levadura leuda toda la masa, y eso lo sabemos perfectamente. No se necesita una gran cantidad, solamente un poquito que hace su trabajo, empieza a corromper la levadura lentamente y pierde esa condición, esa característica, la masa, y es una masa corrompida al final, ¿ya? Finalmente, Santiago 1, versículo 15 y 16, encontramos que la tentación, que nosotros muchas veces nos quejamos, no proviene de Dios. ¿De dónde proviene? De nosotros mismos. Proviene del deseo descontrolado en nuestra carne, produciendo pecado. La concupiscencia es eso, en realidad. El Señor nos ayude también a vencer todos estos poderes, estos espíritus, estas intenciones, estas inclinaciones, que nosotros debiéramos estar en la lucha, debiéramos estar en la batalla. Esa es la historia que se cuenta en el libro de los Reyes,
cuando David estaba en su palacio. Dice, comienza así, es muy claro, el pasaje mismo lo da a entender. Dice, cuando los reyes salen a la guerra, David se queda en su palacio y en la tarde, aburrido quizá, mirando por la azotea, vio una mujer, la deseó en su corazón, la concupiscencia dio a luz el pecado y el pecado finalmente da a luz la muerte. Por misericordia el Señor le perdonó la vida a David, pero no le perdonó la vida a ese hijo. Entonces el Señor nos ayude. Yo agradezco al Señor esta oportunidad de poder mirar un poquito acerca de esta situación que se presenta en este texto tan simple, tan corto, ¿no es cierto?, que tenemos, que realmente dice mucho, porque realmente dice mucho este texto de Josué, al final del versículo, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlo, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. La pregunta, ¿hasta hoy? Sí, hasta hoy. Jerusalén es una ciudad de extranjeros. Jerusalén no solamente habitan los judíos, sino que habita el Islam, habitan los árabes, habita toda gente. Es una metrópoli que está bajo el control de Israel, pero allí, ¿no es cierto?, es una ciudad en que los árabes no fueron totalmente expulsados. Entonces el Señor nos ayude a nosotros. Los cananeos no fueron totalmente expulsados. ¿Qué significa eso? Nosotros ya a esta altura hemos venido hablando este tema, ya debiéramos entender lo que significa. Apartaos, apartaos, pueblo mío, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, no os contaminéis, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Alguien dice que cree que casarse con un impío, con uno que no conoce a Dios, piensa que lo va a convertir. No, la palabra del Señor ya está escrita, ya está dicha. El Señor bendiga y guarde también a nuestros jóvenes, la juventud, para que puedan casarse en el Señor. Y para eso tienen que consagrar su vida y pídale al Señor un esposo o una esposa, ¿no? A los que tenemos esa experiencia hermosa sabemos que es así. Dios les bendiga, amados hermanos, mis pastores, mis pastoras, les saludo, amados hermanos en la iglesia también. No vamos a tener la oportunidad quizás de tener el tiempo para la escuela dominical, pero tenemos esta lección, que no la pasemos por alto, y invitados cariñosamente para la próxima lección, la herencia de Manasés. Es muy interesante también la herencia de Manasés. Que Dios nos bendiga, para Él la honra, la gloria y la alabanza.